Después del sabor amargo del 2018 en donde no se pudo llevar a cabo el juego entre Rams y los Chiefs por las malas condiciones de la cancha, Kansas City y el MVP de la NFL en 2018, Patrick Mahomes, regresan a México con la firme intención de ganar para seguir en el liderato divisional. Sin embargo, aún los Cargadores tienen posibilidades de pensar en postemporada y requieren el triunfo sí o sí. Por cuarta vez en su historia, el Estadio Azteca albergará un partido de la NFL, recordando que la primera ocasión fue en 2005 con la victoria de los Arizona Cardinals 31-14 sobre los San Francisco 49ers. Pero ¿cómo llegan los Chiefs? Una lesión en la rodilla marginó a Patrick Mahomes por 2 juegos, pero regresó la semana pasada, en donde los Chiefs perdieron como visitantes ante los Titanes de Tennessee 35-32. Kansas City llega con una marca ganadora de 6-4 perdidos, aunque acumula 4 derrotas en los últimos 6 juegos. El MVP del 2018 es el sexto mejor pasador en cuanto a yardas con 2,626, 18 touchdowns y una intercepción. Kansas promedia 28 puntos por juego y es la tercer mejor de la NFL al contabilizar 405 yardas por partido. ¿Y cómo llegan los Cargadores? Todo pareciera indicar que Los Ángeles estaban de vuelta tras imponerse categóricamente a los Green Bay Packers. No obstante, se toparon en la semana 10 ante unos Raiders que le hicieron ver su realidad al ser derrotados por 26-24. Los Cargadores tienen marca de 4-6 a 2 juegos de los Chiefs, pero lo que este juego se convierte en el factor clave para una posible calificación en la campaña, considerando que Oakland también sigue en la pelea con 5 ganados. Si bien Philip Rivers es uno de los mejores lanzadores con 2,816 yardas, ha tenido muchas equivocaciones al ser interceptado en 10 ocasiones que le han costado derrotas a su equipo. Los Cargadores apenas suman 20 puntos y 356 yardas por juego a la ofensiva.